La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También nos están escuchando en Huánuco por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, Fuego TV también nos pone en sus pantallas, y AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo para que usted nos pueda escuchar en cualquier momento, a la hora que usted desee. Es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y también puede escucharnos en vivo por la señal del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web que es www.radiosantarosa.com.pe. Estamos a través de Son más de 17 radios y varias plataformas móviles por donde usted nos puede acompañar todas las mañanas en este horario, y algunas emisoras lo transmiten en otro horario, y les estamos muy agradecidos porque llegamos a muchísimas personas en diversos horarios. Muy bien, 8 de la mañana con 3 minutos, y me imagino que como todos estamos un poco tristes por el resultado del partido de fútbol, pero yo lo que quiero compartir con ustedes es yo creo que ayer nos han dado una gran lección también en la derrota a los jugadores, ¿no? Reconocer las fallas, pedir disculpas, incluso llegar hasta renunciar. Y yo decía, ¿cuántos de nuestros políticos, tanto en Palacio de Gobierno como en el Congreso de la República, deberían haber escuchado y aprendido esa última parte de la lección? En breve Rosa María Palacios estará ya con nosotros, porque hoy día tendremos una invitada muy especial. Estará la doctora Eliana Rebollar, que es la defensora del pueblo, porque la señora presidenta del Congreso ha decidido desacatar la orden judicial que había ordenado parar la elección el defensor del pueblo. Así había decidido el Poder Judicial, pero parece que a la señora María del Carmen Alba no le interesa mucho obedecer las normas, las leyes que le dan otros poderes del Estado, y no es interferencia, sino es el equilibrio de poderes, pero parece que no va a cumplir. Ha convocado para el día de hoy para continuar con este proceso de elección, ¿no? Y también Rosa María nos estará comentando sobre esta nueva transcripción que ha salido, transcripción de unos audios entre el señor Samir Villaverde y el señor Juan Altamirano Sánchez, que es o era el asesor del ministro prófugo de la Justicia, Juan Silva, y donde se implica ya de una forma más evidente al presidente de la República. Entonces, hay mucho que comentar y que analizar en esta mañana, esta transcripción de nuevos audios y también lo que pasa en el Congreso de la República. Ya está con nosotros Rosa María Palacios, a quien saludo en esta mañana del 14 de junio del año 2022. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, a todos nuestros oyentes. Déjenme centrarme bien. Ahora sí,
Bueno, triste como todos ustedes, por el fútbol ayer, que nos tuvo tan conmovidos, pero sacar lecciones de esto. Y el fútbol peruano deja lecciones que son muy importantes. Eh, no hay que buscar culpables, hay que entender qué pasó en el proceso y mejorar a través de eso. En el Perú somos muy primarios y buscamos inmediatamente culpables de una derrota, pero en un juego siempre hay la posibilidad de perder, como siempre hay la posibilidad de ganar. Y un buen deportista aprende desde muy joven a perder y a ganar. Y creo que en el resumen general, sin ser yo tener yo nada de entendimiento sobre el fútbol, por lo que me dicen los que sí saben, Gareca es un gran entrenador. Los jugadores hicieron todo lo que pudieron, todo lo que estuvo a su alcance, y en el minuto final no se logró ir al Mundial. Pero lo bonito del fútbol es que no acaba hoy. Empieza un nuevo ciclo, empiezan nuevos campeonatos, empiezan nuevas, ¿no es cierto?, situaciones, nuevos jugadores, y nadie tiene que culparse. Ayer el jugador Advíncula, yo leí su texto, después lo borró, estaba en un estrés emocional terrible y se culpaba de una derrota de un juego en equipo. Hay que darle apoyo a esos muchachos porque la verdad es que no es un tema de culpables. Hay que entender qué pasó, no de quién es la culpa. Como todo en la vida. Y ya quisiéramos tener en la política peruana gente tan íntegra, ¿no es cierto?, que reconozca en el instante número uno que han perdido. Ya quisiéramos tener esos valores en la política peruana. Ojalá tomáramos de los deportistas algunas de estas prácticas que son las que deben ser. Y dicho esto, con mucha pena y volviendo a empezar, tenemos que empezar el programa leyendo las menciones de los auspiciadores, porque si no lo hago, ¿no es cierto?, no cumplimos nuestras obligaciones. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión 2022 de su modalidad semipresencial. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Cera de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima en Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta, a 10, urbanización San José, Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. ASB, Estudio Contable y Auditoría, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas. Los servicios que ofrecemos son los siguientes: outsourcing contable y tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Mimi Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com.
Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial jurídica peruana, dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestraeditores.com. Muy bien, y no se olviden de colaborar, por supuesto, con, acá la tengo, la campaña de la Fundación Peruana contra el Cáncer, Ponle Corazón. Este es su, de nuevo, hay que hacerlo así, ¿no? Acá, ahí está. Ustedes capturan este QR y pueden colaborar para la construcción de un albergue para familias que vienen a Lima a atenderse. Es un albergue o hospital, digamos, en sus tratamientos. Muchísimas personas en todo el Perú vienen a Lima porque no tienen atención en su lugar de origen, pero tienen que pasar un buen tiempo en la capital, no tienen dónde quedarse. Hay que construir un nuevo albergue, para eso es esta campaña. Y también, por supuesto, ustedes pueden donarnos, porque necesitamos que nos ayuden también. Tienen que capturar con su teléfono el QR en pantalla y a través de cualquiera de estas plataformas digitales nos pueden ayudar. Cualquier cosa que nos den para nosotros es inmenso, así que estamos encantados de recibir sus donaciones, y a todos los peruanos que viven en el extranjero y que nos escuchan cada día, nos pueden ayudar a través del PayPal. Recuerden que esta es una radio pastoral, esta es una asociación civil sin fines de lucro. Vivimos de las donaciones y de lo que la comunidad dominica nos aporta a través también de la publicidad. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Y ahora sí, vamos a un día que estuvo muy efectivamente alterado por el fútbol, pero donde han pasado cosas importantes. Vamos a empezar tal vez por el Congreso. Ayer se ha conocido que la señora María del Carmen Alba ha citado a la comisión para hoy 14, a la comisión que está trabajando en la selección de un nuevo defensor del pueblo. Esto no tendría nada de extraño si es que la semana pasada el Poder Judicial no hubiera emitido, el juez que ve la causa, una medida cautelar para detener el proceso de selección por falta de publicidad, por falta de transparencia y por falta de participación ciudadana como manda la ley. Más adelante en el programa va a estar con nosotros la señora Eliana Rebollar, encargada en este momento de la Defensoría del Pueblo, para conversar sobre este tema, porque la acción de amparo la ha presentado el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. ¿Es un desacato lo que está realizando la señora María del Carmen Alba? ¿Un desacato a la justicia? Recordemos que varios congresistas de todas las bancadas dijeron que un juez no podía poner una cautelar para impedir un proceso de selección del defensor del pueblo porque no están sujetos a mandato imperativo. Y lo mismo dijo María del Carmen Alba públicamente, revelando todos ellos su pobre formación jurídica. Yo no sé dónde han estudiado Derecho. De verdad. Pero un funcionario público que se niega a acatar un mandato judicial no entendió nada de lo que se llama separación de poderes. No entendió ni el concepto básico. Y es una pena que tengamos a cargo, ¿no es cierto?, de la facultad de legislar en el Perú a personas que no entienden ni lo básico de la Constitución. Todos tenemos que cumplir los mandatos judiciales. Podemos apelar. Claro que puede apelar el procurador del Congreso. Por supuesto que puede apelar. Además es una cautelar, todavía falta resolver el fondo del asunto. Es impresionante cómo personas que han estudiado Derecho no saben ni lo básico, ¿no? O no quieren saber. Hay que decir que en el caso de la presidenta del Congreso yo creo que es una actuación dolosa, porque a sabiendas de que tiene que acatar resoluciones judiciales no le da la gana de hacerlo. Impresionante. Segundo, en el Congreso también, en realidad en el Ejecutivo, al señor ministro de Justicia no se le ocurrió cosa más interesante que, de nuevo, ¿no es cierto?, atacar de frente a la libertad de expresión. Ahora, ¿cuál es la idea?
establecer un nuevo tipo penal para perseguir a todos los operadores de justicia, jueces, fiscales, procuradores, abogados, incluso políticos, que filtren a la prensa información relativa a procesos de corrupción que tienen colaboración eficaz de por medio. Ha dicho que a la prensa no se le va a sancionar, ¿eh? No es a la prensa, es a todos los que colaboran. La prensa tiene sus propias fuentes. Es un acto de amedrentamiento. Además es bien gracioso el señor, porque dice, no, solo estamos pidiendo 3 años de prisión suspendida. Otro que no fue a la facultad, ¿no? A ver, las penas en el Código Penal no figuran como suspendida o no suspendida. Así no se legisla. El que decide si la pena es suspendida o no es el juez, no el legislador en el Perú. ¡Qué horror, Dios mío, de nuevo, pero ni lo vasco! El Código Penal establece que si la pena impuesta es menor a 4 años, el juez puede, ¿no es cierto?, suspender la pena. Facultad del juez, no del legislador. Entonces, si en el Código Penal dice 3 años, si el juez no quiere, te mandan a la cárcel. O pregúntale a Magali Medina qué pasó. Le pusieron una pena de 5 meses. Fue absolutamente injusto y parte de, digamos, parte de lo que lo demuestra es exactamente una barbaridad como mandar a alguien a la cárcel 3 meses o 5 meses. Pero en el Perú es una facultad del juez, no del legislador. Si el legislador está diciendo 3 años, como es el caso de difamación, por ejemplo, normalmente el juez suspende la pena. Te condenan, pero suspenden la pena. Eso es en el 99% de los casos, pero no lo decía el legislador, lo decía el juez. ¡Qué horror! Y ese ministro de Justicia, o sea, ni siquiera saben legislar. Primero van a perseguir a los jueces y fiscales, procuradores, empleados, en fin. Y luego van a perseguir a los periodistas, pues. ¿Por qué? Porque el señor Ochero ha decidido que para salvar a Castillo, lo que hay que hacer es que la historia desaparezca. La historia no va a desaparecer. Y vamos a eso. La historia se está enriqueciendo cada día más. Este fin de semana han surgido contradicciones entre el relato de Karelim López y el relato de Samir Villaverde. Hay que entender que hay 2 procesos, uno por lavado de activos y otro por corrupción. 2 fiscales, la fiscal Taquire en lavado de activos y la fiscal Cercenaro en el caso de corrupción. En el caso de lavado, la colaboradora es Karelim López, pero en el caso de corrupción, el colaborador es Samir Villaverde. O se presume que es Samir Villaverde, porque hay un código, ¿no es cierto? Pero Karelim López no se presume, es porque, como ha dicho su abogado César Nakazaki, ella ha renunciado a la protección de su identidad. En el proceso de lavado está Karelim López con el abogado César Nakazaki. En el proceso de corrupción está Samir Villaverde con su abogado Julio Rodríguez. 2 muy buenos abogados, cada uno tiene su estrategia y cada uno va a conseguir para su cliente, digamos, la menor pena posible, porque está claro que ambos, al colaborar con la justicia, reconocen que algo han hecho, ¿no es cierto? Muy bien. Este fin de semana, sin embargo, si bien el relato de Samir Villaverde en lo que se refiere a los audios soltados coincidía con Karelim López, este fin de semana hemos visto un cambio. Samir Villaverde, sin audio que lo respalde, pero en su declaración, digamos que suponemos que es Samir Villaverde, ha dicho a la jueza, a la fiscal, que Karelim López
pagaba cosas, comidas, lujos y dinero, y que esto se lo contó Bruno Pacheco. Bruno Pacheco le cuenta a Samir Villaverde que Karelim López lleva a Palacio y a Zarratea bienes y dinero para el presidente de la República. Asunto que siempre ha negado Karelim López. Salvo, por supuesto, la comida del cumpleaños del presidente que ella pagó y hasta ahora no se la paga. Salvo que a esa comida se refiere a Bruno Pacheco, ¿no es cierto? Pero fue más específico Samir Villaverde, habló de cantidades, de 5.000 soles, de 50.000 soles, de 100.000 soles, y que eso es lo que le dijo Bruno Pacheco. Karelim López y su defensa dicen exactamente lo contrario. Y ella ha señalado que Samir Villaverde la había amenazado de muerte. Y lo dijo desde el principio. Samir Villaverde, recuerden ustedes que en un primer relato dijo que no la conocía, que no sabía quién era, él no conocía a nadie, no conocía a Juan Silva. Bueno, ese relato ya se acabó, obviamente. Desde que está en prisión, ha modificado su relato y obviamente está en campaña para que lo saquen de la cárcel. Recuerden ustedes, este es su tercer ingreso en cárcel. Pero, a pesar de que está entregando audios y se van transcribiendo los audios y nos vamos enterando a cuentagotas, la fiscal todavía no ha solicitado al juez que se celebre un convenio de colaboración eficaz con Samir Villaverde. Él recién está acreditando lo que sabe. Por supuesto, hay un Samir Villaverde antes de estar preso, otro después de estar preso. Hay un Samir Villaverde ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y un Samir Villaverde ante la fiscal. Sus declaraciones no coinciden, ni con el antes ni con la Comisión del Congreso. Porque a la Comisión del Congreso le ha dicho que hay un fraude electoral, que hay un señor Mesa en Huaraz que es el que lo dirige, pero no ha podido acreditar de eso absolutamente nada. De lo que sí ha podido acreditar con total seguridad es de la participación del ministro Juan Silva en la recepción de un maletín lleno de plata. Eso sí lo ha podido acreditar con audio de por medio. Y también se ha publicado, hoy está en la República, un audio con el asesor Juan Altamirano, donde le explican de nuevo claramente cómo es que hay que controlar provías nacionales para que otros no se lleven los contratos que él cree que le tocan a él. Y se lo dice claramente, no estoy buscando puestos de trabajo, ¿eh? Estoy buscando controlar la gestión de provías. Se queja aparentemente porque los patrocinados, otras empresas chinas con otros, con los Pasapera, se están llevando los contratos que él cree que le tocan a sus patrocinados, que son los Aguilar Quispe, con otras empresas chinas. De ahí el pleito, pues. De ahí el pleito por participar. Y ahí lo tienen. Esa es la historia. Lo que sí se acredita es que hay una organización criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para adjudicar obra pública a empresas vinculadas con los intereses chinos en el Perú. Y han visto ustedes que los chinos están mudos, ¿no? Pero ni el embajador habla. Nadie dice nada. En China no son muy transparentes, ¿no? Y eso de la libertad de expresión tampoco les gusta demasiado. Pero lo cierto es que han venido al Perú a hacer negocios de la manera incorrecta. Y si tienen algún sentido del honor y del respeto, deberían entender claramente que lo que han hecho está mal. Y que no se va a permitir en el Perú que nuevamente países, ¿no es cierto?, antes fue Brasil, ahora China, no respeten la ley del Perú. Y crean que los negocios aquí son así y que hay que coimear del presidente hasta el portero para poder ganar una licitación. En todo caso, creo que este caso está avanzando a toda velocidad. Y pasados otras distracciones que alguna alegría le pueden traer a la gente, nos vamos a concentrar mucho más en ver cuál es la participación de Pedro Castillo en todo este asunto.
que como sabemos ayer suspendió su presentación ante el fiscal, dice que va a presentarse el día viernes, no sabemos si el fiscal de la Nación va a ir a su despacho, él va a ir al despacho del fiscal de la Nación, pero lo que sí sabemos es que el miércoles mañana se discute en la audiencia la tutela de sus derechos, es decir, la acción que ha interpuesto su abogado para que el señor no declare. El señor presidente que dice que quiere colaborar con la justicia tiene un abogado tratando por todos los medios de que no declare. Esperemos que la justicia actúe y que el día viernes el presidente de la República diga lo que tiene que decir. Porque es completamente contradictorio. También él, en una declaración anterior, dijo que no, pero que sí conocía a Karelyn López. Y el domingo en una entrevista dijo que nunca se había reunido con ella. ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? Hasta ahora, reitero, lo más contundente de lo que hemos escuchado es lo que está en los audios. Porque lo que está en los audios se puede situar en el momento en que ocurrió y revela las expectativas de las partes ahí reunidas y su confabulación para cometer delitos. Hasta ahora es lo más potente que hay en este caso. No hay un audio del señor presidente recibiendo dinero, eso está claro. Pero en el video Curi Montesinos tampoco estaba presente Fujimori, ¿eh? Por si acaso. Pero era claro que Montesinos actuaba por encargo y en coordinación con Alberto Fujimori. De la misma manera, yo no creo que el señor Juan Silva se ha llevado una maleta con 100.000 soles sin avisarle a su amigo el presidente, ¿no? Ni repartir. Es ahí la gravedad del asunto. Juan Silva está prófugo, Bruno Pacheco también, pero ayer mandó saludos para la selección. Un ataque, no sé, de locura. Oigan, hay forma de rastrear comunicaciones, ¿ah? No sé si la policía lo va a hacer o no. Impresionante cómo los dejan salir. Dice el Comercio hoy que no se van a salir con la suya porque el Congreso está tratando de, tal vez, censurar al ministro del Interior. Pero eso no va a hacer que aparezca, ¿no? Eso no va a hacer que aparezca. Muy bien, 8:28. ¿De qué más nos estamos olvidando? De todo. ¡Ah, Montesinos! Montesinos, hablando de Montesinos, regresa a la base naval por orden judicial también. Miren, esta es una historia bien curiosa, ¿no? La base naval es una prisión de alta seguridad, donde nadie quiere estar. O sea, si te mandan a la base naval, es porque realmente eres un peligro para la sociedad. El CEREC, esa cárcel que se construye dentro de la base naval, la construye el propio Montesinos, ¿eh? Para meter ahí a Abimael Guzmán y a todos los secuaces de Sendero Luminoso y el MRTA, de la cúpula, digamos, de poder, de la más alta jerarquía, todos metidos ahí. Tiene 8 celdas. Muy bien. Cuando cae Montesinos, y habida cuenta de sus habilidades para manipular al Poder Judicial y al sistema de justicia, se decide ponerlo en el CEREC. Pero dado que es un hombre habilidoso, digamos, para hacerse amigo de todo el mundo, tuvo que ser sacado de la base naval porque según la ex ministra, yo me acuerdo, Nuria Spark contó que más de 50 marinos estuvieron involucrados en, digamos, hacer que no la pase tan mal. Conseguirle el teléfono público sin que nadie lo escuche, ¿no? No grabarle las conversaciones, tener 3 celulares, había montado una oficina en su celda, el patio lo usaba como, no sé, pues para tomar sol, qué sé yo, o sea, la pasaba muy bien. Había montado una operación personal, tenía sus archivadores, tenía todo bien como estaba, y lo mandan a Piedras Gordas. Entonces él interpone todas las acciones del caso, señalando que se están violando sus derechos por haberlo cambiado de cárcel.
Y al final la justicia le da la razón. Y lo mandan de nuevo a la base naval, donde va a estar con sus amigos los marinos, que lo van a tratar muy bien. Increíble. Nadie quiere ir a esa cárcel y él pone una acción para que lo manden a esa cárcel. A la peor de todas. Pero claro, ya tenía todos los circuitos, ya tenía todos los amigos, ya se había hecho pata. Recuerden ustedes que Vladimiro Montesinos está preso desde hace más de 20 años. Fue capturado en el año 2001 en Venezuela y desde 2001 hasta la fecha está en prisión. Son 21 años preso. Sí, pues, hizo amistad, digamos. Tenía todos los circuitos debidamente aceitados para conseguir todo lo que necesitara. Que tal vez no sea mucho, pero que en prisión puede serlo, ¿no? Tener acceso a las comunicaciones, tener acceso a, digamos, montar tu propia oficina para organizar tu defensa, etcétera, etcétera. Así están las cosas hoy día. Muy bien, Abel, ya veo que está en contacto la señora Eliana Rebollar. Ella es defensora del pueblo encargada. Vamos a hacer la pequeña pausa de la hora y regresamos con ella justamente para ver este proceso de selección que está en marcha. Vamos con ella, pero primero pausa. Así es, Rosa María, vamos a la pausa y agradecemos a Palestra Editores, novedades de Palestra Editores para toda la comunidad jurídica. Del 1 al 15 de junio, mañana, tendremos todo el fondo Palestra con 20% de descuento en librería Comunitas de San Isidro. Y también Palestra Editores, recuerde usted que es el sello de los buenos libros en derecho. También agradecemos a ASB Estudio Contable y Auditoría, una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Oficinas en Lima y Cañete. Más información en nuestra página web asbestudiocontable.com. Y también queremos agradecer a los que entran al PayPal a dejarnos su donativo. De Estados Unidos nos han dejado su donativo Julio Revilla, Eduardo Nakazone y Alex Mamani. Muchísimas gracias y los esperamos a todos que puedan entrar al PayPal o si no, las billeteras electrónicas. Pausa y volvemos con la doctora Eliana Rebollar, defensora del pueblo. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la red Sodomco y todas las emisoras: Lima Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Anca, Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Huancayo Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Guanta Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y Fuego TV también nos pone en sus pantallas, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también tenemos las plataformas móviles. Usted nos está viendo por el Facebook de Radio Santa Rosa, nos puede ver por el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, además de nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante por favor. Muy bien, estamos en este momento con la doctora Eliana Rebollar, encargada por el momento de la Defensoría del Pueblo. Como ustedes saben, el mandato del defensor Walter Gutiérrez terminó y, como es costumbre en la Defensoría, una de las personas con mayor antigüedad y con mayor experiencia se queda a cargo de la Defensoría, y como veremos en la historia de la Defensoría, muchas veces los encargados están más tiempo que los defensores nombrados por el Congreso. Esperemos que no sea el caso, pero muchísimas gracias, señora Eliana Rebollar, por estar esta mañana con nosotros. Rosa María, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de conversar. ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando en la Defensoría? Bueno, tengo cerca de 25 años. Empecé en el año 97 en Ayacucho, fundando esa oficina, luego en Huancayo, en Lima, en la Unidad de Coordinación Territorial Nacional, la Adjuntía de la Mujer y la Primera Adjuntía.
Así es. O sea, primero yo recuerdo su paso por la adjuntía de la mujer y ahora es la primera adjuntía, es decir, el primer adjunto al defensor del pueblo. Cuando él se va, pues el primer adjunto queda como defensor encargado porque la institución sigue, a pesar de que el Congreso no haya nombrado todavía a su sucesor. Esta continuidad está siempre garantizada, ¿verdad? Sí, en realidad a la vacancia que se da en el Congreso de la República por la renuncia de un defensor, en este caso por el vencimiento de su plazo, lo que ocurre es que la ley orgánica de la Defensoría prevé que se dé esa línea de sucesión de entre los adjuntos, y fue el Reglamento de Organización y Funciones de nuestra institución que aclara esa situación y le da a quien ejerce la primera adjuntía la responsabilidad de asumir el encargo en la función en tanto el Congreso de la República elija a un defensor o una defensora titular. Claro, pero el doctor Albán, el doctor Vega, estuvieron 5 años cada uno, ¿no es cierto?, entre los periodos de el doctor Jorge Santisteban de Noriega, sí, Beatriz Merino, ¿no es cierto? Ellos estuvieron, y luego Walter Gutiérrez. Entonces, en realidad, tal vez usted se pueda quedar 5 años también. Mire, ese es un tema que a la luz del actual proceso se ha empezado a ver, porque yo creo que en el país lo que no se entiende es que las personas o las instituciones o los gremios pueden actuar defendiendo intereses, principios, y creen que se defiende intereses. Entonces, cuando el sindicato autónomamente toma la decisión, luego de una asamblea, de irse en una acción de amparo, inmediatamente hay voces que dicen que estamos actuando en conjunto para que yo continúe en el interinato. Y eso me permite, Rosa María, aclarar, lo primero que he dicho a los funcionarios y al propio sindicato es que yo voy a estar en el interinato hasta entregar la institución a un defensor o defensora. O sea, no puede haber ese ánimo de actuar en contubernio, porque además este es un sindicato muy autónomo, muy independiente, y de eso pueden dar fe los exdefensores que han tenido negociaciones duras con ellos. O sea, yo no podría tocar la puerta del sindicato a decir, oigan, por favor, hagan esto para que yo me quede en esa situación. Nada más alejado de la realidad. Pero sí se actúa por principios, y en esa línea nosotros también institucionalmente hemos instado al Congreso que el proceso de la elección del defensor o defensora sea abierto, transparente, que la población pueda hacer un escrutinio y que llegue la mejor persona. Esa es la garantía, nosotros seguimos trabajando en ello. Bueno, vamos por partes al proceso. El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo se presenta ante el Poder Judicial y solicita se suspenda el proceso mientras no se adecue a ciertos principios, y el juez les da la razón en 3 puntos: publicidad, transparencia y participación ciudadana. En esos 3 puntos ha sido bastante claro el juez, señalando que se tiene que suspender el proceso hasta que se resuelva el fondo del asunto, que también puede resolverse de forma adversa al Congreso de la República. ¿Por qué cree usted que no hay transparencia, publicidad y participación ciudadana? Hablemos del proceso tal como está hoy. Mire, en realidad yo desvinculo mi participación del sindicato. Okay. Ello porque el sindicato legítimamente ha llegado al Poder Judicial, y ha sido el Poder Judicial el que a través de una medida cautelar ha pedido al Congreso que deje sin efecto. Entonces, dicho esto, el Congreso ya ha expresado señales de que va a continuar con el proceso y que no van a... Ahí voy a ir en un momento, pero quería sentarme. Entonces, en el tema de publicidad... como yo la resolución, o sea... En el tema ¿cuál es el problema con el proceso? En el tema de la publicidad, la transparencia que usted señala, obviamente para la elección de una persona que va a llevar 5 años la conducción de una institución, que debe contar con una persona que tenga los méritos, las credenciales, que esté completamente apartada de lo político y que en su ejercicio tenga las banderas de la autonomía, la independencia, la neutralidad política, para poder decir a cualquiera, sin ningún cálculo político, qué es lo que debe hacer, sí amerita que sea un proceso que tenga
todo un cronograma de principio a fin, conocido por la población, que las candidaturas, aun cuando es posible que se dé por invitación o por concurso público, habiendo tomado la decisión de hacerlo por invitación, que la población sepa de quiénes se trata para poder tener opinión y ser sujetos del escrutinio previo a la selección. Con ello, quiero decir que nosotros no hemos entrado a descalificar ni calificar, sino mantener impoluta la imagen de los 6 concursantes que deberían llegar, de ellos uno, con todas las credenciales, como digo, de legalidad y de legitimidad, no en procesos que luego sean cuestionados. El problema es que de los 6 que hay varios que tienen un pasado político muy activo y que tienen preferencias partidarias y que tienen vínculos con partidos políticos. Digamos, no ha sido obstáculo del todo, pero de todas maneras, digamos, llama la atención. Y ese es el problema del cuoteo en el Congreso. Es un problema muy grave. Entonces, no se pueden presentar tachas, no se conocen los currículums, no se quiere que la Contraloría publique informes de antecedentes de cada una de estas personas, algunas han pasado por el sistema de justicia. No conocemos las sanciones que recibieron en el sistema de justicia, si las hubo, no sabemos nada. Yo sé que usted está, entiendo su posición complicada en este momento, pero lo puedo decir yo. Entonces, si Contraloría no puede publicar informes, si la ciudadanía no puede poner tachas, nadie puede participar, nadie puede decir, ojo, señores congresistas, acá hay un problema, nadie puede participar. A lo más, a la prensa nos han dado los nombres para que cada uno investigue. Y no Así es que es. Precisamente por eso, Rosa María, es que en nuestro comunicado previo a la demanda que ha hecho el sindicato, nosotros poníamos aquellos elementos y valores que son necesarios para una elección de una institución democrática tan importante como la Defensoría del Pueblo. Esa publicidad, esa transparencia que permita que se sometan al escrutinio y que quien llegue goce de la confianza ciudadana de que esta institución va a seguir siendo conducida como corresponde. Claro, porque lo que queremos es un defensor neutral. Yo sé que usted no lo va a criticar, pero digamos, Walter Gutiérrez en algunos momentos, sobre todo al inicio de su mandato, no fue un defensor neutral, era un defensor propuesto por el APRA y apoyado por el fujimorismo. Y lo primero que dijo es que el tema de los derechos humanos ya se había defendido mucho y que había que abocarse a otras tareas, con lo cual casi todos nos desmayamos, porque si la Defensoría no va a defender derechos humanos, ¿qué cosa estamos haciendo? Luego cambió su posición, en fin, pero sí ha tenido en materia de derechos humanos posiciones muy ambivalentes, ¿no? De repente veíamos una defensa cerrada de algunos temas y de repente en otros, pues no, era una cosa extraña. Pero en fin, esa temporada ya pasó, se inicia una nueva, se puede hacer mejor. Y el Congreso está en que lo tiene que nombrar antes del 28 de julio, antes de que María del Carmen Alba se vaya. Hoy, coincidentemente, nosotros la habíamos invitado antes, la señora presidenta ha convocado a una reunión de la comisión. ¿Cuál es la reacción de la Defensoría frente a esto? Bueno, en realidad, en relación a la orden judicial, yo creo que el tema es mucho más grande todavía porque hay 2 proyectos de ley que ya pretenden legislar el tema de que ningún juez constitucional pueda interferir, ni siquiera dando las medidas cautelares o resolviendo temas que tienen vinculación con el Congreso. Nosotros desde enero, en la gestión del doctor Gutiérrez, nos hemos pronunciado en contra de ese proyecto de ley, porque estando en un Estado constitucional de derecho, Rosa María, no puede haber ningún sector, ni se puede promover sectores que estén ajenos al control constitucional. Eso como parámetro general. Pero está la medida cautelar de la Defensoría y por otro lado el dictamen de este proyecto que claro, nos hace ver una intencionalidad o una dirección del Congreso de la República con que todas las decisiones de ellos
no sean cuestionadas por quienes tienen que defender la constitucionalidad. Y el Congreso de la República es el primer fuero que está llamado a ello. Entonces, dicho esto, obviamente el hecho de que continúen hace ver que el Congreso tiene una marcada decisión por incumplir la orden judicial. Nosotros como institución vamos a mantenernos al margen precisamente por lo que se señalaba, ¿no? ¿Quién puede tener interés en esto? Pero no podemos dejar de señalar, como lo hemos hecho por otras instituciones, de que este proceso debería ser un proceso limpio, que no esté marcado por ningún cuestionamiento de ninguna naturaleza. En ese sentido, nosotros veremos qué es lo que define finalmente el Congreso, cómo es que lleva a cabo este proceso, con esos visos que sí son de preocupación, porque sabemos también que el cronograma, no hay un reglamento que se haya establecido de principio a fin, el cronograma ya se estableció en pleno proceso, pero en fin, son ellos los que tienen que tomar la decisión. Claro, pero no puedes establecer un cronograma si no tienes un reglamento. Así es. No sé, no se pone la carreta delante de los caballos, ¿no? O sea, es como que ajustar todo a que ya, de estos 6 elijan a uno y terminamos con este asunto. Como si fuera una cosa de marcar un check y ya está. Está la señora María del Carmen Alba muy apurada, además ella personalmente está participando como miembro supernumerario de la comisión con un apuro que es digno de mejor causa y quiere sacar esto a trompicones como sacó lo del Tribunal Constitucional, que fue a trompicones, que incluso a trompicones tuvo más tiempo, porque hubo mucho más vigilancia ciudadana, creo yo. Pero esto va a terminar muy mal, porque ¿qué pasa si la señora Alba continúa en desacato de la justicia con un proceso, lo pone al voto, se elige a un defensor y el Poder Judicial determina que esa elección es una elección que procede de un proceso viciado, de nulidad? ¿Qué va a pasar ahí? Precisamente eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Porque ellos legalmente pueden tomar una decisión con la votación, con cómo lo han conducido, pero ese defensor o defensora puede llegar deslegitimado frente a la ciudadanía, frente a la propia defensoría, y eso no solo le haría daño a la defensoría como institución, sino al país, que necesita instituciones en las que se pueda creer, en las que se pueda confiar. Y la Defensoría, que es una institución que se basa en la magistratura de la persuasión, en que le va diciendo a todos qué es lo que debe hacer bien, donde la autoridad moral y ética es lo que debe mandar. Y claro, está el otro tema de ser un contrapoder y decirle a los otros poderes en qué está fallando. Por eso es que la Defensoría, y en su momento, aún sin estar de acuerdo contigo sobre lo que hizo el doctor Gutiérrez, él ha señalado firmemente el tema de la falta de idoneidad en determinados funcionarios y ministros. Y eso tenía correlato con cómo esas personas podían llevar a cabo políticas públicas y el respeto y la defensa de los derechos humanos. Entonces, desde esa perspectiva, la Defensoría sí le puede decir a todos los poderes en qué está fallando, qué está haciendo mal. Pero claro, en nuestro país lo que se ha devaluado totalmente es la confianza ciudadana y a veces es improbable pensar que alguien defiende derechos o principios sin tener un interés detrás. Y la Defensoría del Pueblo es eso. Cuando yo asumí este encargo, Rosa María, pedí a todos que tengan lealtad con la institución, no conmigo, porque yo sé que mi estancia acá es absolutamente temporal, pero en ese tiempo, que puede ser el último hoy día, lo que hay que hacer es trabajar haciendo cumplir nuestro mandato constitucional, defendiendo a las personas y que realmente el Congreso tome la decisión de nombrar un defensor o una defensora que realmente venga a la institución a seguir haciendo ese trabajo con el legado que han tenido doctora, nuestros 5 defensores anteriores. Claro, doctora, pero usted tiene 27 años, así que en la institución, así que su paso no ha sido temporal, ¿no? Ha sido muy largo. De ninguna manera. Sí, tengo un largo paso y estoy con funcionarios que tienen esa data, o sea, si yo dejara la Defensoría, acá tenemos funcionarios de 25, 24, 22 años, o sea, si en la administración pública se habla del principio de continuidad y que no se puede dejar,
En las Fuerzas Armadas se habla de que el comando nunca muere. Acá en la Defensoría, Rosa María, los chalecos azules no se detienen. O sea, detrás de mí hay un equipo. La Defensoría es un gran equipo de trabajadores, trabajadoras. Y en esto, si reconocemos la autonomía, pero también hay que reconocer que ese sindicato tiene un liderazgo sobre todos los sindicatos del país, tiene un liderazgo con los sindicatos de las defensorías del pueblo en la región. ¿Por qué? Porque una institución que defiende derechos no puede desconocer derechos sindicales, gremiales o de negociación colectiva. Y en esa línea sí sabemos separar cuando ellos autónomamente toman sus decisiones, porque no es un sindicato al que se pueda someter, al que se pueda utilizar como probablemente podría ocurrir en otras instituciones. Y no, es curioso porque normalmente en el sector público es muy difícil la vida sindical, ¿no? Sí. Pero es evidente que la Defensoría no puede no tener sindicato, siendo la sindicalización un derecho constitucional. Y ustedes los defienden, por supuesto. Pero yo quería regresar al tema de acatar las resoluciones judiciales. Yo fui a una facultad de Derecho donde me enseñaron a acatar las resoluciones judiciales. Yo no sé qué cosas están enseñando ahora en las facultades, pero hemos escuchado, no a uno, sino a varios congresistas. Yo la semana pasada hice un reporte por bancadas, decir cosas inconcebibles para el Estado de Derecho, como que no tienen mandato imperativo y que por lo tanto no tienen que acatar resoluciones judiciales. Eso lo ha dicho el doctor Aguinaga, la misma María del Carmen Alba, doctor médico, ¿no? Pero en fin, el doctor Aguinaga es médico de Fuerza Popular, el señor Elvis Vergara de Acción Popular, el almirante Montoya. Es decir, yo escuchaba y decía, no lo puedo creer, pero estaban absolutamente convencidos de que la resolución del juez, la medida cautelar, era papel mojado en tinta y que ellos no tenían por qué cumplirla. Y eso a mí, de verdad, sí me impresiona. Porque yo crecí creyendo, digamos, en la separación de poderes. Y el Congreso, si desacata la norma, desconoce la separación de poderes. Y eso es gravísimo, porque estamos ante una dictadura parlamentaria. Precisamente, Rosa María, por eso es que nosotros hemos tenido dos opiniones a esos proyectos de ley todavía en enero de este año, indicando que no puede haber ninguna isla en el país que esté al margen del control constitucional. Y eso tiene un agravante siendo el Congreso de la República, porque ahí no aplica el tema de que es un poder exento de todo control. Está la separación de poderes, el Poder Judicial tiene una ley orgánica, el artículo 4 señala precisamente de que todos tenemos que cumplir las decisiones, porque si no, se volvería pues la vorágine en nuestro país. No podría darse normas, leyes que una autoridad cumpla. Y ahí hay que señalar también que un juez, para tomar una decisión de ese nivel, ha tenido que analizar en profundidad y decir, dicto la cautelar en tanto y cuanto se pueda ver el fondo del asunto. Porque si no hay ningún elemento, no cualquier persona puede ir y decirle al juez, haga esto y yo paralizo de tal forma cualquier cuestión. No, tiene que haber un basamento. No, además, perdóneme, eso sería el caos, porque si el Congreso no cumple las resoluciones judiciales, entonces los ciudadanos tampoco. ¿Por qué las vamos a cumplir? Así es. ¿Y por qué vamos a cumplir la ley? No le reconozco pues al Congreso tampoco función legislativa, no me da la gana. Entonces el Ejecutivo no cumple la ley, el Judicial tampoco. Entonces el Estado de Derecho está basado en que cada uno tiene su función y los demás la reconocemos. Pero tú no puedes establecer que tú no reconoces resoluciones judiciales, es una barbaridad. Ahora, ¿qué se puede hacer ante el desacato? El Código Procesal Constitucional, que yo leí al público la semana pasada, señala responsabilidades de ley, incluso la destitución de los funcionarios, ¿no es cierto?, que no cumplen con los mandatos de un juez constitucional. Usted lo ha dicho, ahora, Rosa María, en realidad el tema es... ¿Quién va a destituir a los congresistas?
El tema es bien complejo y serio, y yo quisiera quedarme en el tema de la separación de poderes, que ha sido muy fortalecida por varias sentencias del Tribunal Constitucional y que también habla de cómo es que tiene que darse una colaboración para el cumplimiento de la Constitución en su integralidad. Ahí es que entran los organismos autónomos, por ejemplo, como contrapoder. Entonces, si hablamos de la separación de poderes, del reconocimiento de las funciones y competencias, yo espero que en el Congreso de la República hayan congresistas que realmente puedan revisar mejor el marco constitucional, procesal constitucional y tomar una definición. Pero sin lugar a dudas, esto no solo tiene que ver con la elección del defensor o defensora del pueblo, esto tiene que ver con cómo es que el Congreso se convertiría en una isla que esté exenta de todo poder, o sea, ninguna autoridad jurisdiccional, constitucional, le podría decir qué temas, qué aspectos están colisionando con ese cumplimiento. Y menos ya podríamos hablar del marco de convencionalidad, que también está reconocido. Porque, a ver, vamos a explicarle al público esto. Si no están sujetos a mandato imperativo, ¿cómo así el Tribunal Constitucional declara inconstitucional una ley del Congreso? ¿No es cierto? El Tribunal Constitucional declara inconstitucional leyes del Congreso, por lo tanto las deroga. No existen. Entonces, ahí se da cuenta, todos ustedes que me están escuchando, cómo si hay un control constitucional sobre la legislación. ¿Qué más? No estar sujeto a mandato imperativo que votar como te dé la gana. Pero el resultado sí está sujeto a control. Igual la elección de un funcionario que no se aviene a los principios rectores de esa elección. Participación ciudadana, transparencia, publicidad, son esenciales, ha dicho el juez. No le gusta que su procurador, el procurador del Congreso, apele la cautelar y que apele, ¿no es cierto?, la sentencia cuando el resultado se dé. Pero lo que tú no puedes decir, acá no existe esta medida, y yo paso el carro y nombro un defensor y se acabó. Las consecuencias pueden ser muy graves, no en este Congreso, hay que decírselo a los señores congresistas, sino en un próximo Congreso, donde los pueden acusar por infringir la Constitución y finalmente inhabilitarlos para la función pública, por no respetar resoluciones judiciales. Ahora, hay un problema también, ¿no? Doctora, yo sé que usted no quiere ir acá, pero el Código Procesal habla de destitución de funcionarios. El problema es que estos funcionarios tienen beneficio de antejuicio y serían ellos mismos los que tienen que destituirse, lo cual es un poco extraño. Pero a los congresistas se les acaba el beneficio de antejuicio un mes después de que dejan la inmunidad, ¿no? Un mes después. En fin, es complicadísima la situación. Si esta mañana la señora Alba se reúne con los miembros de la comisión para informarles que se suspende el proceso, no pasaría nada, ¿verdad? Claro, no pasaría nada, esperarían y sustentarían ante el juez la validez y legalidad del proceso que están haciendo y puede continuar. Y eso haría que los 6 candidatos continúen en un proceso legal y legítimo, ¿no? Claro, pero también podrían presentarme ante el juez y decir, fíjese, hemos modificado nuestro procedimiento, vamos a tener un periodo de tachas, hemos abierto los currículums y estamos pidiendo a la Contraloría informes sobre cada uno de los que están postulando. Y probablemente hemos llegado a la determinación de que tenemos que hacer un nuevo concurso porque ninguno de los 6 pasa el informe de la Contraloría y por eso no lo querían publicar. Bueno, el informe, en el cronograma que tienen, ya los informes deben estar, el 20 tenían que seleccionar y a partir del 28 de junio ya poner para que puedan elegir, ¿no? Claro, no, iban a votar en menos de 2 semanas, a la vuelta de la esquina, en 2 miércoles estaban votando, pero sin que el público sepa nada, sin que nadie sepa nada, y claro, jamás imaginaron que el sindicato de la Defensoría iba a presentar una acción de amparo, porque normalmente no se presentan estas acciones de amparo para este tipo de procedimientos.
Es así, es así. Hubo alguna vez una acción de amparo contra la elección de miembros del Tribunal Constitucional. Si bien continuó, en ese caso, digamos que el proceso se cayó porque los candidatos fueron renunciando, ¿no? Claro, claro, pero digamos, pero al final del día, ya, hoy día se tiene que definir si la señora presidenta del Congreso desacata o no una resolución judicial. Si ella continúa con el proceso, entra en un espacio de desacato, ¿verdad? Claro, de continuar, está desacatando la orden de un juez y ella ha dejado en manos del procurador, que es un hombre de leyes, y sabrá hacer la defensa en el marco de ese proceso, ¿no? No, claro, evidentemente el procurador va a apelar, pero si al margen de lo que haga el procurador, ella continúa con el proceso a partir de hoy, entra en desacato. Ella estaría al margen de una decisión judicial que le dice que suspenden tanto se vaya a ver el fondo del asunto, ¿no? No ella, quienes con ella deciden. Ella se ha declarado miembro supernumeraria y como es presidenta del Congreso preside la comisión. Así es, ese es un aspecto que también está señalado, no ha sido considerado con la fuerza de la falta de publicidad, de la participación, la transparencia, que claro, eso podría ser ya motivo de hacer una revisión del rol que tuvo la señora más allá de votar o no votar, ¿no? Claro. Pero finalmente, Rosa María, en este tema, nosotros confiamos en que el Congreso pueda asumir la decisión del juez, porque cuando lo planteó el sindicato, nosotros señalamos eso, ¿no? Dejemos que es un juez constitucional el que va a tomar la decisión. Y ya no es ni el sindicato ni la defensoría, sino hay una decisión judicial. Y ante esa decisión es la respuesta que hoy tiene que dar precisamente esta comisión. Y yo le apuesto que siguen adelante con el proceso. Lo cual, yo sé que para usted no puede decir una palabra porque usted es neutral, pero para el pueblo peruano es, digamos, una buena noticia porque están cavando su tumba. Eso es una cosa que yo nunca he visto en mi vida. Esto es suicidio en público. Desacatar resoluciones judiciales. Un congresista en la República que no acata una resolución judicial. ¡Wow! Habíamos visto todo en el Ejecutivo, pero el Legislativo nos tenía esta sorpresa. Mientras tanto, doctora, voy a distraerles unos poquísimos minutos, la Defensoría sigue trabajando. Ustedes tienen que atender múltiples cuestiones. A veces no se entiende bien esto del magisterio de la persuasión. La Defensoría no tiene capacidad resolutiva vinculante, no puede obligar a nadie en el Estado a hacer algo, aun cuando se lo pida de buenas maneras y aun cuando sea dentro del margen de la ley. Pero la publicidad de sus informes sí da cuenta de una manera muy efectiva de la eficacia de las instituciones, de lo que se está haciendo bien y de lo que se está haciendo mal. ¿Cuáles son los últimos informes que están trabajando ustedes ya con la salida de Walter Gutiérrez y ya con este mandato, con esta encargatura? Bueno, en realidad estamos trabajando los temas de salud, de educación, ¿no? Haciendo seguimiento a cómo van estas políticas que nos interesa, pero hemos insertado un tema de trabajo y estamos en un informe sobre lo que es la pobreza, el desempleo, el hambre y la necesidad de la reactivación económica, porque si solamente hacemos un señalamiento de lo que está pasando y no vemos cómo es que se puede salir adelante, creo que es una mirada muy corta de los derechos humanos. Ese es un tema nuevo. Y lo otro, Rosa María, nosotros tenemos 8 oficinas en el Brain, que es una atención en un escenario muy especial de 5 regiones, y en este mes hemos creado 2 módulos más. Uno en Pichari, donde atendíamos desde Huamanga, pero creemos que necesitamos una oficina ahí,
porque el tema de derechos humanos, de seguridad, veamos que en abril del año pasado ha habido una muerte en Vizcatán del N, que todavía está en investigación. Entonces, el tema de derechos humanos no es un tema acabado en estas zonas. Y el otro va a ser en Quillabamba, donde tenemos una sola persona que atiende precariamente hasta la zona de la producción del gas, Megantón. Estamos en ello, estamos generando un centro de atención virtual que responda a la demanda que tiene la población urbana. Entonces, sí nos interesa mucho fortalecer nuestras oficinas en el interior. Hay mucha problemática ahí. El tema de los conflictos sociales nos preocupa mucho por su nueva emergencia con otra fuerza que tiene muchas veces actores que están vinculados al actual gobierno, ya en Perú Libre, demandan mucho del Estado y no hemos visto un manejo hasta lo que pasó en Las Bambas, donde hemos tenido preocupación. Nos preocupa el tema del CENEPA, por ejemplo, donde hay minería ilegal, los dirigentes están amenazados y ahí si no se da la interdicción, en cualquier momento vamos a tener muertos como en Atico. Y claro, estamos trabajando todo el tema de violencia, el retorno a clases ha demostrado que 2 años de encierro ha llevado a las personas con mayor violencia. Y esta violencia, yo diría en el país, es casi generalizada, desde los verbos que se utilizan en quienes tienen instancias de poder hasta lo que pasa en los hogares, cómo es que la precariedad económica, por ejemplo, hace que esta frustración lleve a agredir a las personas. Los casos de violencia sexual en los colegios son altos, los casos de bullying, de maltrato. Entonces, hemos regresado, pero sin las condiciones para hacer una contención y que sea una oportunidad que las escuelas sean distintas. Estamos en esos temas, tenemos un informe que estamos haciendo sobre el tema de corrupción en el BRAEN, ¿no? Con información del año pasado, pero cómo es que la integridad de las instituciones están trabajando bastante en el tema de corrupción, trabajando también en el tema ambiental, porque si hablamos de minería no es simplemente negarnos ese proceso, sino la población requiere participar, pero requiere una participación en una actividad que sea sustentable, ¿no? No podemos permitir que se dé de cualquier manera. Y claro, estamos muy activos también en el tema de la atención de las quejas, las consultas de la población que diario y permanentemente nos traen casos concretos. Pero como tú dices, los informes de la Defensoría, si bien no son mandatorios, a través de la colaboración crítica nos permite interactuar con los funcionarios, hacerles ver nuestro punto de vista y muchas veces esos informes les sirve para modificaciones legales, para conseguir presupuesto, para mejorar su organización y así seguir avanzando. Y esta colaboración crítica para nosotros, Rosa María, es colaborar en el sentido de darles las herramientas, aproximarnos al Estado, pero somos críticos para no perder esa independencia que nunca debe perder un defensor, defensora, comisionado, comisionada en la institución. Doctora Rebollar, usted ha mencionado a Tico, que es una noticia, digamos, caliente la semana pasada, pero hace muchos años, no meses, años, esa zona, digamos, el sur de Ica, el norte de Arequipa, la bajada de Ayacucho, es una zona muy compleja respecto a la minería ilegal y donde hay pugnas todo el tiempo, y pugnas que terminan de la manera trágica en la que ha terminado la semana pasada, porque es tierra de nadie, no hay ley, no hay orden, no hay nada, eso es la ley del más fuerte, donde la gente se interna a sacar oro y si viene el del otro grupo y te matas en un hueco, te entierran y nadie se enteró dónde estás. Hay una cantidad importante todavía de desaparecidos. Es una zona difícil. Vivir hoy en Chala es difícil. La misma situación es en Nazca y en Palpa. Entonces, estamos hablando de ciudades que están ya recibiendo el impacto de un tipo de delincuencia organizada, criminal, muy seria, que se asemeja mucho a lo que pasa en La Pampa, en Madre de Dios. O sea, ahí donde hay minería ilegal de oro, hay crimen. Entonces, así es. Y no vemos, o sea, sí vemos al Ministerio del Interior tratando de bandearse con esta situación, pero
es como si nadie estuviera ahí. ¿Ustedes están ahí? Sí, nosotros desde hace un año alertábamos de esta situación que, como lo señala, tiene muchísimos años, pero vemos que la situación se está acrecentando. La minería ilegal e informal está ganando terreno en estas zonas preocupantemente. Entonces, a la muerte de estas 14 personas, sumada a 2 que ya habían habido antes, efectivamente hay un número de desaparecidos de gente que no se sabe, no se tiene noticia, porque muchos son traídos de diferentes partes del país para que ejerzan esa actividad. Entonces, una declaratoria de emergencia de 60 días, solo por declarar, no va a ayudar en nada. Nosotros le hemos pedido al Ministerio del Interior que haga un plan de trabajo para la recuperación. El Estado lamentablemente ha perdido el control de esas zonas y eso no puede ser. Y lo otro es que tiene que haber una mirada integral a la solución del problema. O sea, ¿qué hacemos con estas personas si las sacamos de ahí? Cuando hay mineras formales que están vendiendo los terrenos y la extracción del mineral más preciado con asociaciones. Entonces, entre ellos, todos han tomado las vías de hecho hasta irse por la muerte. Entonces, ya ver a 7 muertos no preocupó, 14 no. ¿A cuántos tenemos que ver? Pero a esta gente también se le debe dar oportunidades, o sea, dejando esa actividad en qué puede ser conectada, porque si no, lamentablemente, van a ser personas que se van a dedicar al crimen en cualquier naturaleza, al crimen organizado, al sicariato, o sea, se elevan sus calidades en esa forma de actuación al margen de la ley. Y creo que debe haber un enorme esfuerzo, primero por saber cuántos son, porque las zonas ya están identificadas, a qué se dedican y cómo es que el Estado, con todos sus sectores, toma control y decisión en este tema. Muy bien. ¿Alguna pregunta del público, Abel? Bien, Rosa María. Bueno, más que pregunta, acá hay una inquietud, ¿no? ¿La señora puede continuar en el cargo o hay una urgencia de modificar y de cambiar, de nombrar un defensor? Y la otra pregunta que se ha estado repitiendo es, ¿un sindicato tiene tanta fuerza como parar la elección del Congreso de la República? A ver, quizá explicar un poquito lo que es el sindicato en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Sí, el sindicato en la Defensoría tiene larga data, ha tenido una relación con diferentes defensores. Es un sindicato que se maneja como debe ser en una institución que defiende derechos con absoluta autonomía e independencia. Las decisiones, y es mayoritario, es el único sindicato en la Defensoría mayoritario, tiene trabajadores del régimen 728 y del régimen CAS. El proceso de negociación último ha sido un proceso ejemplar llevado por la doctora María Eugenia Fernández Segarra, que es una funcionaria que tiene tanta experiencia como yo, por encargo del ex defensor Walter Gutiérrez. Hemos hecho la negociación, ya tenemos el pacto colectivo, estamos trabajando en ello y sí es un sindicato que se maneja bajo esa lógica y ellos tienen un lema que quienes defienden derechos también tienen derechos. Entonces, aparte de ello, este sindicato representa la Contrasep, que aglutina a los sindicatos públicos y privados que están en esa organización en el país. También tiene representación con sindicatos de defensorías del pueblo en la región. Dicho esto, al Poder Judicial puede ocurrir para una acción de amparo no solamente un sindicato, sino cualquier persona individualmente. En este caso, han optado por ir sindicalmente. Entonces, acá la fuerza no es la del sindicato. El sindicato no está parando la elección del defensor del pueblo. El sindicato, como cualquier persona, ha ido en ejercicio de tutela jurisdiccional al Poder Judicial y a un juez constitucional le ha dicho que no le parece ese proceso y le ha puesto consideraciones de falta de publicidad, transparencia, que la población pueda escrutar este proceso y además señalaron de que había una composición con la presencia de la presidenta del Congreso como supernumeraria. Muy bien, ese juez toma los argumentos y dicta una medida cautelar. Entonces, la fuerza para decirle al Congreso
detén hasta que vea el fondo del asunto, no está en quien solicita al juez, está en el juez que está imbuido de una autoridad jurisdiccional para controlar el tema constitucional. Entonces, ahora el Congreso no tiene que responder al sindicato de la Defensoría, tiene que responder al juez constitucional. Entonces, ahí viene el tema. No es la fuerza de un sindicato, porque eso lo pudo hacer cualquier persona, como fue en el caso del Tribunal Constitucional. Ahora, en el caso mío, como de los demás funcionarios, yo he asumido la primera adjuntía, que es un cargo que se da por concurso público, hay que decirlo. Pero en la anterior gestión no se dieron los concursos públicos por varias razones. Ya lo iniciaba antes de la pandemia el doctor Gutiérrez, vino la pandemia y el proceso quedó. Y al final, todo su periodo, los adjuntos hemos sido funcionarios a quienes nos ha encargado la labor de adjuntos. Entonces, yo siendo asesora de primera adjuntía, estoy en el cargo de primera adjunta, y cuando él se va, para darle esa continuidad, yo quedo a cargo de la Defensoría del Pueblo. Entonces, acá no es que ninguno de nosotros quisiera quedarse en el cargo, dar un saltito para ser defensor de acá, no. Acá se tiene que elegir por el Congreso de la República, y sí han habido partidos que se han acercado incluso a jefes en el interior del país a decirles que les iban a proponer, y yo lo sé porque me lo han dicho. Entonces, eso es absolutamente legal también. Ellos podían participar. La única condición es que al participar o pidan vacaciones o pidan licencia para que participen en igualdad de condiciones con los demás candidatos. Entonces, esa es la situación en el país y en la Defensoría del Pueblo. Es difícil de entender la fuerza que tiene un juez, porque nuestros jueces normalmente no exhiben esa fuerza. Pero en cualquier democracia, un juez para un presidente y un juez para un Congreso, en cualquier democracia. Yo recuerdo hace unos años, por ejemplo, Donald Trump tenía una política sobre la migración que era tremendamente dura y realmente violatoria de derechos humanos fundamentales. Y un juez federal paró su política. Casi se vuelve loco, pero tuvo que entender que un juez sí para un presidente. Esa es la fuerza del Poder Judicial. Entiendan esto, el juez tiene la última palabra. Siempre. El sistema de justicia no interviene siempre, pero cuando interviene, tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque es el árbitro, pues. Igualito con un partido de fútbol. El árbitro tiene la última palabra, ¿no es cierto? Pero igual en los conflictos, el juez tiene la última palabra. Puedes apelar, pero finalmente vas a llegar a la última instancia, donde si no te dan la razón, ahí terminó. No termina en el Poder Judicial, no termina en el Poder Ejecutivo, no termina en el Poder Legislativo. Normalmente termina en el Tribunal Constitucional. De ahí su importancia, pero es un órgano jurisdiccional finalmente el que resuelve. No resolvemos los demás. Esa es una lección práctica de derecho que espero que escuchen los señores congresistas, que muchos no han ido a la Facultad de Derecho y otros que han ido se han olvidado de lo que aprendieron, porque de verdad que, digamos, esas son las básicas, ¿no? O sea, si no te jalan en el examen de grado, o sea, de verdad, o sea, ¿usted qué haría? Ah, no, yo no obedezco la orden judicial. Jalada, pues, el acto. ¡Qué horror! Muy bien, doctora Rebollar, mucha suerte en este trabajo temporal que tiene, porque se la deseo porque su trabajo es muy importante. Aun cuando no haya una fuerza vinculante para los funcionarios que leen sus informes, la ciudadanía sí lo sigue. Y sí busca defensa en la opinión de la Defensoría. Así que adelante con el trabajo mientras se tenga que realizar y esperemos que el Congreso, como usted dice hoy día, reflexione. Yo lo dudo, lo dudo muchísimo. De lo poco que los conozco, no suelen ser racionales. Pero vamos a ver si en las próximas horas hay una respuesta diferente. Ojalá sea como usted dice. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Rosa María. Y bueno, Abel, nos despedimos. Nos despedimos sí. Ya. Rosa María, una pregunta para ti tengo. ¿Hay sanción para, en el caso
Primero, me preguntan si hay sanción para cualquier ciudadano que desacate una orden judicial. ¿Qué pasa? Y en este caso de la señora María del Carmen Alba y los congresistas que creo No, que quieren desacatar. busquen en el Código Penal, ¿ah? El desacato es delito. Pero en particular, en el Código Procesal Constitucional, se habla claramente de la destitución, artículo 22, respecto de la actuación de sentencias. Por ejemplo, el juez resuelve algo, a mí no me da la gana de obedecerlo. Disponer la destitución del responsable es una opción. ¿Y Artículo quién tendría que 22. destituirlos? El juez dispone la destitución. Ahora, este es un problema en el caso de los congresistas, porque como ustedes saben, el artículo 99 les da pues beneficio ante juicio, ¿no? Entonces no los puedes destituir. Suspender. No, el juez no los puede suspender, no los puede ni suspender, ni destituir, ni inhabilitar durante su mandato. Pero termina su mandato y sí los puede inhabilitar para la función pública. No, o sea, se están metiendo en un problema bien serio. ¿Qué les cuesta ser un poquito transparentes, darle publicidad a los procesos, permitir la participación ciudadana? ¿Qué ganas de nombrar al amiguito defensor del pueblo, por Dios? Si la Defensoría del Pueblo ni siquiera tiene, sus resoluciones no tienen efecto vinculante. Es una cosa de locos. Y realmente de los 6 que tienen en cartera, ninguno merece ser defensor del pueblo. Con todo respeto. No están para eso. Fiscales y jueces que tienen una experiencia en otras materias no están para la defensa de derechos humanos. Si ni siquiera, además, si sus electores ni siquiera respetan una orden judicial. Yo como candidato me daría vergüenza, ¿no? Estar en un proceso en el cual, habiendo una orden judicial, mis electores no la respetan. Y todos son abogados, porque la ley manda, ojo, que los defensores del pueblo sean abogados. ¿Cómo haríamos, pues? Muy bien, Abel. Vamos a ver cómo se desarrolla este drama durante el día y mañana tendremos respuestas. Pero si María del Carmen Alba sigue con el proceso adelante, como parece que lo va a hacer, porque ha citado, con agenda, ¿no? Bueno. Si eligen eso sí, si eligen a un defensor desacatando una resolución judicial, el proceso está viciado, el nombramiento es nulo, está viciado de origen. Y ese que sea elegido podrá juramentar ahora, ¿no? Pero tarde o temprano se va a impugnar su nombramiento. Así que yo no sé quién quiera ser defensor del pueblo con un proceso viciado, ¿no? Yo lo pensaría bien. Así están las cosas, Abel. Así están las cosas, ¿no? Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Vamos a esperar el viernes para ver si el presidente va a declarar o no va a declarar. Tiene que declarar, ¿qué le pasa? Sí le ha dicho el domingo que él va a colaborar con la justicia. Para el siguiente programa que hago en la República hemos escogido otros 6 bytes del domingo para seguir analizando las cosas que ha dicho, porque ha dicho cosas que ya con unos días de reflexión cada vez son más bárbaras, pero y contradictorias sobre todo, muy contradictorias, ¿ya? Pero a todas luces el presidente, yo creo que el proceso judicial lo va complicando. Y miren, la única razón por la cual no se le ha iniciado en el Congreso, no les digo ya un procedimiento de vacancia, ¿no? Sino un procedimiento de adelanto de elecciones, que creo que es lo que se puede hacer con 66 votos, es porque no quieren irse los congresistas. O sea, contra Vizcarra era fácil, porque no tenían que irse ellos, era el último año de su mandato. Pero cuando el Congreso tiene que irse, ya no es tan fácil para andar vacando presidentes. Y fue fácil con PPK porque Keiko tenía a Vizcarra. Ya lo tenía.
estaba convencido que iba a ser su títere, o sea, no tenía problema. Y odiaba tanto a PPK, porque se habla mucho del odio a Keiko, ¿no? Pero el odio más grande político del cual hemos sido testigos en los últimos 5 años es el odio de Keiko a PPK. Una cosa increíble, no paró hasta que lo destruyó, no le importó destruir a su hermano, a su padre, no le importó nada con tal de destruirlo. Bueno, ahí tiene su resultado. Entonces, esta vez es diferente porque el Congreso quiere quedarse y no puede quedarse. No puede quedarse. Y en el camino, ojo, quieren modificar la bicameralidad, que está muy bien, pero ayer ha sacado Transparencia un comunicado que comparto plenamente, en el cual se le dice al Congreso, muy bien, la bicameralidad, muy buena cosa, pero discutamos sus términos y no metamos contrabandos donde no caben, ¿no? Pero en fin. Bueno, a ver, hay mucho por decir siempre en el Perú, así que nos tenemos que recortar mañana para seguir diciéndolo, pero hoy día nos tenemos que ir. Así es, nos tenemos que ir. Yo decía ayer, Rosa María, ojalá que todo lo que hemos aprendido al final, al día de ayer en el fútbol, lo escucharan en Palacio y en el Congreso, ¿no? El hecho de los políticos, miren, sí, una lección muy importante para todos los niños y jóvenes del Perú es saber perder. Perdiste con clase, bien. Hiciste tu mejor esfuerzo, todo lo que pudiste. A algunos les pareció que no fue suficiente, que no estuvo. Ok, pero tú diste todo. Perdiste, vas, le das la mano al vencedor y mucha suerte al vencedor. Acá, nuestros políticos no reconocen sus derrotas. No reconocen sus derrotas. Y buena parte de lo que estamos pagando hoy se debe al no reconocimiento de 2 derrotas de Keiko Fujimori. Ese es el problema. Si hubiera reconocido el 2016, si hubiera reconocido el 2021, estaríamos ya en otra historia. Pero es difícil seguir a una líder, ¿no es cierto?, que no reconoce sus derrotas. Miren lo que nos enseña el fútbol. Sí. Sí. Se gana con honor, se pierde con honor. Las dos cosas. Y como es un equipo, gana todo el equipo, pierde todo el equipo. Un poquito de lealtad. Muy bien, Abel, nos tenemos que ir. Cuídate mucho, Rosa María. Hasta mañana. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.